Vean, es un salmo corto, pero qué ánimo que nos da para orar. Porque precisamente es la oración de David pidiendo victoria y haciendo un contraste entre la confianza que tiene el que pertenece al pueblo de Dios y aquellos que confían en otras cosas. Comienza el Salmo hablando del día de conflicto y es válido para nosotros como creyentes, como dice un comentarista, aplicarlo a nuestras batallas de la fe. Tenemos una guerra que es una guerra espiritual, no peleamos como peleaba David con sus ayudantes con espada, no peleamos en contra de filisteos o en contra de aquellos que se oponen al reinado del ungido, pero nuestra batalla es espiritual y hay enemigos que nos asedian. Tenemos como enemigos a este mundo, tenemos a Satanás y a todas sus huestes espirituales de maldad como enemigos, y aún tenemos un enemigo interno, nuestra propia débil carne, ¿verdad? Y aunque hemos sido regenerados y tenemos una nueva naturaleza, el pecado remanente sigue allí dando tropiezos. Entonces, pensemos en nuestras batallas espirituales. Muchas veces esas batallas espirituales pueden ser privadas, particulares. Quizás nadie más las sepa. A veces son en el núcleo de la familia. A veces son cómo enfrentar correctamente las adversidades. Y a veces pueden ser en un entorno aún más amplio, más abierto, puede darse en la sociedad o en algún ambiente laboral o en la iglesia. Cualquiera sea su batalla, hay un día de conflicto y en ese día de conflicto es el que necesitamos el socorro del Señor. No hay nada que va a darnos una conciencia más tranquila en el día del conflicto, que es que hayamos caminado en dependencia del Señor previamente. Siempre va a ser más fácil enfrentar las pruebas cuando hemos andado en el temor de Dios antes. Cuando vienen las batallas espirituales y uno no está fortalecido en la fe, cuesta más en el ánimo y en la mente sobreponerse a esas luchas. Pero qué bonito es que en medio de esos conflictos podamos recordar nuestra búsqueda de Dios, nuestra dependencia de Dios, nuestro compromiso con Dios. Por eso dice David que enviaría a Dios ayuda desde el santuario, a donde él iba para sus votos, sus ofrendas, y que Dios atendería y recordaría el deseo del corazón. Y obviamente tenemos que pensar aquí en deseos del corazón que son puros. Es nuestro deseo vencer el pecado, es nuestro deseo sobreponernos en medio de la prueba con fidelidad al Señor, es nuestro deseo dar testimonio en medio de las adversidades. Debemos pensar esas batallas como los veían los contemporáneos en el tiempo de David. Era pelear, ¿verdad?, con la posibilidad de morir, pero si Dios les concedía la gracia, los salvaba. Ahora nosotros hablamos de una salvación eterna, pero también podemos pensar en una salvación diaria, en una salvación de nuestras luchas, de nuestros conflictos, en una salvación de los enemigos que tenemos que enfrentar. Y creo que nos ayuda pensar así, la guerra espiritual, ¿verdad?, con esta idea de batalla física. Es como que tenemos una imagen terrenal, ¿verdad?, de algo que es espiritual. Dice aquí David: nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Peleamos nosotros nuestras batallas
con la expectativa de la victoria, con la confianza del poder de Dios, con el deseo de darle gloria a Dios, muchas veces las peleamos en nuestras fuerzas. Y es ahí donde, en cierto modo, tropezamos. Y esa es la explicación por la cual no oramos lo suficientemente por las luchas o las batallas que tenemos. Pero vean cómo dice aquí: conceda Jehová todas tus peticiones. ¿Qué te concederá el Señor? ¿Qué me concederá a mí si esas batallas tan grandes que tenemos no se transforman en oraciones? Dice más adelante: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Evidentemente David en su función como el ungido del Señor, pero también nos hace pensar en nuestro Salvador. Aún cuando Él fue a la cruz y cargó el pecado y la ira de Dios fue derramada sobre Él, Él no permaneció en la tumba, sino que fue levantado con la potencia salvadora de su diestra. Y aquí viene, al finalizar, el comparativo entre la gente de este mundo y el creyente. Y eso debe ser algo que nos distinga. La gente de este mundo confía en las cosas que ven y que tienen en este mundo. Ellos confían en carros y confían en caballos. ¿Por qué? Porque en una batalla el que tenía carros y el que tenía caballos tenía el ejército más poderoso. El que tenía espadas y buenas espadas tenía muchas más posibilidades de pelear contra aquellos que no tenían armas. Pero no está allí nuestra confianza, no están nuestras estrategias materiales o terrenales. Nuestra confianza está en Dios. Y dice aquí: mas nosotros del nombre de Dios tendremos memoria. Y quizás esta sea la aplicación. En nuestras luchas presentes debemos hacer memoria de la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Te ha ayudado Dios en el pasado? ¿Te ha sostenido en tus batallas, en tus luchas, en tus pruebas? También lo hace en el presente. Contraste: ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hermanos, estamos aquí para invocar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para pedirle una vez más que nos socorra en nuestras batallas, en nuestros conflictos. El Señor lo sabe. Quizás te sientas no comprendido o entendido en este mundo. A veces ni por los familiares, ni por los seres queridos, a veces hasta quizás ni por los propios hermanos. Pero el Señor sí sabe tu debilidad y tu lucha. Y te quiero animar a que confíes en Él, a que ores a Él, a que descanses en Él, porque es nuestro Rey y Él quiere que lo invoquemos. Oremos. Te alabamos, Señor, por una salvación tan grande que nos has dado. Y nos has salvado no solamente de la ira venidera, del castigo eterno, sino que vemos tu salvación en nuestra vida día con día. Ayúdanos, Señor, a buscarte con esta devoción que David expresa en este salmo, recordando que tú haces memoria de toda nuestra búsqueda de ti, de nuestra dependencia de ti, y aun si fallamos de nuestra confesión. Pero descansamos, Señor, en que es tu poder y no nuestras obras, no nuestra fuerza. Ayúdanos a pelear las batallas espirituales en el poder de tu Santo Espíritu, no con espada ni con ejército, mas con el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas aquí reunidos. Concédenos la bendición de este tiempo de orar por nuestras peticiones. Como dice el Salmo, concede nuestras peticiones que hacemos porque entendemos que son puras, agradables a ti. Y aun aquellas que no sabemos si así es tu voluntad, te lo pedimos sometiéndonos a tu voluntad, que tu voluntad sea hecha. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.